Decía el pastor Ulises que hace rato pues como que no compartían, pero gracias a Dios porque a mí me ha dado la oportunidad de estar con ustedes y yo sí quisiera como que oráramos, sí, porque saben que es todo como posible y toda la cosa, ¿cierto? Así es. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque aún en medio de la lluvia creemos que tú has permitido que lleguemos hasta este lugar, Dios. Como decía el pastor Villa, Señor, este es un tiempo de valientes, Dios, y permítenos y ayúdanos a seguirlo siendo, Señor, en todo momento, que ni la lluvia, que ni ningún obstáculo, Señor, sea impedimento para que te busquemos, Señor, y para que glorifiquemos tu nombre, Dios. Te doy gracias por este tiempo, te ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, y que podamos cada uno, Señor, las personas que están acá y especialmente yo, ser ministrados a través de tu palabra, Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, y sellamos esta oración con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo le puse un título a este mensaje y es deleitándonos en su palabra. Y justo en esta semanita estuve en una capacitación con unas conferencias y yo digo que bien como el Señor va moldeando todo y va haciendo de que justo pase algo de acuerdo a lo que Él había puesto en mi corazón que enseñar. Entonces estábamos en la charla y dentro de la charla habían varias preguntas bíblicas, posiblemente muy coquito, como pudiéramos decir, pero había muchas que nosotros no teníamos ni idea de qué era lo que estaban preguntando y preguntas muy sencillas. Entonces una de las personas que estaban conmigo me dijo, no puedo creer que yo no sepa eso, realmente me doy cuenta de la necesidad que tengo de la palabra de Dios y la necesidad que tengo de estudiar la palabra. Me siento muy triste, o sea, me vio confrontada en ese momento de ver que no estaba conociendo mucho de la palabra y que no tenía mucho conocimiento de cosas que como cristianos pueden ser muy sencillas. Entonces esto me llevó a ver realmente la necesidad que tenemos de conocer más la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que ahí está la verdad, ¿sí? Que ahí está la respuesta a muchas preguntas que tenemos. Entonces quisiera que fuéramos al Salmo 1, y el Salmo 1 es una introducción al resto de los salmos, ¿sí? En el Salmo 1 vemos el cuadro de dos personajes. Está el que se deleita en la palabra de Jehová y que se ha hecho justo por la obra de la cruz, y está el que no es justo, sino que es malo y por lo tanto es incrédulo. Entonces vamos a leer. Yo tengo una versión diferente, igual la miré en varios y esa fue como que en la que más me identifique. Dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos, porque el Señor protege a los justos, pero destruye a los perversos. Y yo creo que muchos hemos leído esta palabra muchísimas veces, pero yo pensaba que tan lindo el Señor, que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, y si no hay algo nuevo nos quiere recordar y confrontar a la verdad, devolvernos a Él en su palabra. Y esa es la situación hoy, recordarnos la necesidad de poder vivir a su lado, de poder vivir la salvación. Y la salvación implica realmente buscar su palabra, la salvación implica buscar su presencia, la salvación implica conocer realmente lo que hay acá para cada una de nuestras vidas. Entonces, mirar
qué propuestas estoy escuchando, ¿cierto? Ahí nos habla de los perversos, de los malos, pero ¿en qué lado estoy yo? Dice que los perversos o los malos no toman en cuenta a Dios y no están totalmente entregados al mal. Ahí habla de los que son perversos y malos en el versículo 1. Están los pecadores que no hacen cosas buenas sino malas, son como en un punto medio. Los malos están sin Dios, pero los pecadores añaden malas acciones o transgresiones abiertas como el servicio, como son los malos hábitos de vida. ¿Sí? Entonces está como en un punto medio. Y están los escarnecedores, que son los arrogantes, los que no tienen conciencia, que no les importa si Dios está o no está, que dice Dios, y están buscando siempre hacer el mal a otros, están buscando distraer a otros, están buscando atacar a los jóvenes precisamente, para hacerlos ver que el pecado es atractivo. Entonces están estos tres puntos, estos tres tipos de personalidades, puede ser el perverso, el pecador y el escarnecedor, ¿sí? Que al final el propósito de cada uno es el mismo: apartarnos de lo que es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? El final de cada uno de ellos, por menos, digamos, apartado o menos malo, sigue siendo el mismo propósito: apartarnos del Señor y de la verdad que nos da la palabra, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que juntos pudiéramos ir explorando este hermoso capítulo. La verdad es que me parece muy lindo, y ver que el Señor precisamente comienza a hacer una introducción a todos los salmos con esto, es porque realmente ve que hay una necesidad grande de buscar su palabra. Yo sé que, y yo creo que en el corazón sincero nosotros amamos a Dios, y yo creo que nuestro deseo es ser los mejores cristianos, y muchos decimos amamos su palabra, ¿cierto? Decimos que queremos, por lo menos yo le digo: Señor, yo quiero realmente hacer cumplir el propósito tuyo en mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo creo que todos queremos hacer realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas, no queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Y creo que en muchas situaciones estamos necesitando una palabra, un consejo, una dirección. Y aun siendo cristianos podríamos evaluarnos en qué posición estamos en este sentido. De que si estamos como el Salmo 1.2, que dice: al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Me gustaba como decía en la versión Dios habla hoy, dice: sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Me pareció muy lindo porque poner mi amor, cuando uno tiene amor por algo, lo entrega todo, ¿cierto? Entonces es muy lindo poder poner mi amor por la palabra, por lo que el Señor quiere hablarme, por lo que el Señor quiere aconsejarme, porque va a ser mucho más romántica la relación, ¿cierto? Va a ser mucho más enriquecedor, va a ser más deleitoso poder disfrutar la palabra, ¿cierto? O somos del otro lado, ¿cierto? Los que mencionan la palabra de los perversos. Yo asumo que cada uno de nosotros estamos en los buenos, ¿cierto? En el bando bueno. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Menos mal el Señor conoce nuestro corazón. Entonces el Señor aquí es claro con respecto a este tema, de que somos bienaventurados. En unas versiones decía que felices, porque somos afortunados. Entonces, dice: es clara la palabra con respecto a ese tema: ¿somos bienaventurados, afortunados o no? Somos de los que amamos y buscamos el consejo del Señor, y eso requiere leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra. Y yo pensaba cuando dice que meditar, la estudia de día y de noche. Y yo decía: bueno, pero ¿qué quiere decir de día y de noche? Porque entonces uno mismo se le viene en la cabeza por nuestro esquema mental: no, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que cocinar. Entonces miraba que día y de noche tiene que ver con el tiempo en general. Todo el tiempo yo debo meditar en la palabra, todo el tiempo yo debo tener la palabra en mi corazón. Si yo mismo estoy cocinando, ya tiene que estar viviendo la palabra en ese momento, tiene que meditar en la palabra, tenemos que recordar la palabra, tenemos que aprendernos la palabra. Yo pensaba y lo he perdido mucho, y recuerdo que recién comencé el Evangelio,
mantenía con versículos pequeñitos, un versículo, me sabía muchos versículos, porque me proponía que los aprendía, ¿cierto? Y eso me ayudaba en medio de mi debilidad, me ayudaba cuando venía una situación difícil, yo recordaba esa palabra y me animaba, e inclusive en momentos de ataques espirituales yo declaraba la palabra y yo decía, oye, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Pero va avanzando el tiempo, va avanzando nuestra vida espiritual, y en vez de avanzar y crecer en conocimiento de la palabra y crecer en relación con la palabra, vamos como retrocediendo. Yo he ido retrocediendo, yo no sé si usted ha retrocedido, pero yo siento, y aún estudiando esta palabra, yo decía, ¿cuánto he retrocedido al conocimiento de la palabra? Y el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios mismo, ¿cierto? De lo que Él tiene y quiere para mi vida, de lo que me espera en el futuro, de lo que Él anhela para mí. Entonces me veía muy confrontada y decía, bueno, qué bien poder estar meditando siempre en la palabra, ¿cierto? Cuando cantamos, cuando hablamos con las personas, cuando compartimos con ellas, también es un momento de poder hablar la palabra. Pero muchas veces estamos hablando con las personas y la palabra se nos olvida, estamos hablando mucha palabra humana. Y no porque sea malo hablar nuestras cosas, pero nos hemos dejado mucho a un lado la palabra de Dios. Y lo digo yo, Janet, con, digamos, un poco más de autoridad, porque precisamente el hecho de trabajar sanidad interior nos tira mucho a la parte humana. Y se nos va olvidando precisamente la verdadera esencia de lo que es nuestra vida, que es Dios y que tiene que ver todo a partir de su palabra, ¿cierto? Entonces, meditar con ella, de ella día y noche, ¿sí? Entonces, está bien, o sea, lo ideal es coger un libro y sentarnos, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se sientan y cogen un libro y cogen la Biblia y un cuaderno, ustedes no quieren parar de ahí. Pues a mí me pasa, yo estoy meditando, haciendo devocionales, yo cojo la Biblia, un cuaderno, y yo ya no me quiero parar, yo me levanto por el diccionario bíblico, yo cojo otra Biblia y estoy en pro de poder aprender y me meto en lo que estoy haciendo. Pero también hay otros espacios donde puedo estar meditando en la palabra, de día y de noche, todo el tiempo con la palabra enfrente de nosotros, ¿sí? Entonces seríamos esa parte, los que la estudiamos, o lo que buscamos, no buscamos consejo de Él, no buscamos consejo en la palabra. En situaciones, y yo en estos días hablaba con el pastor Willer, y él nos enseñaba algo, y era la importancia de ir a la palabra, ir al Señor en el momento de buscar consejo, de buscar ayuda, de buscar una dirección, de buscar guía. Y no está mal buscar ayuda de otras personas, ¿cierto? Porque dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿a dónde estamos yendo o a quién estamos buscando en el momento de que tengamos una necesidad o de que necesitamos guianza o necesitamos ser escuchados? ¿Sí? Normalmente uno toma el teléfono y llama a la hermana, al mejor amigo, o los que tenemos acceso a internet, entonces estamos buscando el correo o el Facebook y vamos y escribimos a alguien para que nos ayude a solucionar algo en lo que tenemos que ser guiados. Pero lo ideal es ir primero, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me dice Él con respecto al tema y cuál es su voluntad realmente para este tema? Muchas veces nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar, ¿cierto? O buscamos consejo de alguien que realmente nos exhorta y nos guía a lo que sería lo ideal. Pero yo pensaba que muchas veces estamos siendo guiados por nuestra propia voluntad, o estamos siendo guiados por nuestras emociones y no realmente por lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, pensar en evaluarnos realmente por quién estoy siendo guiado, por quién estoy siendo aconsejado, quién es mi mejor guía y mi mayor guía. Y
qué es lo primero que estamos haciendo, ¿cierto? En el momento de dificultad, en el momento de una situación difícil, tenemos realmente esa comunión con el Señor para decir, voy a la palabra. Ahí está, yo lo encuentro, yo sé que ahí está lo que Él tiene para mi vida. Yo recuerdo que hace un tiempo yo quise estudiar psicología. Y yo le dije al Señor, bueno Señor, si yo llego a la universidad y yo me siento tranquila y yo siento paz, yo digo que vos sí querés que yo estudie psicología. Resulta de que yo iba leyendo un libro, se llama Un corazón para Dios, y mientras iba leyendo ese libro, la mujer que escribe dice, justo en ese momento ella dijo, yo le dije, a la gente, ella era médico, y toda la gente que iba, más que ir a consultar medicina, iba a la consulta por el corazón, ¿cierto? Y salían hablando y compartiendo, y eso pasa muchas veces. Y ella empezó a buscar en internet cómo podía aconsejar, cómo podía enseñar, cómo podía guiar a las personas que estaban llegando a su consultorio. Y el Señor le dijo que que no había necesidad de ir a ningún otro lado sino a la palabra de Dios. Y en parte puede sonar un poco mediocre de mi parte, valga la redundancia, pero yo dije, aquí está la respuesta para todo. En la palabra de Dios está la respuesta para todo lo que yo necesito, para todo lo que yo estoy buscando. Puede que muchas respuestas no la hayan, pero porque simplemente Dios no quiera dármela en el momento, porque no sea el momento, pero aquí está la respuesta. Entonces, aquí está el mejor psicólogo, aquí está el mejor consejero, aquí está el mejor restaurador, o sea, está la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, no quiere decir que los pastores no puedan bendecirnos, que por su experiencia o porque ya conozcan de alguna forma más la palabra, porque han tomado más tiempo de estudiar que nosotros, pero primeramente el Señor quiere hablar a nuestros corazones y quiere que nosotros le busquemos, tengamos tal comunión que no tengamos que ir a nadie más que a su presencia. Amén. Ahorita me hizo reír don Giovanni porque estábamos hablando, me dice un señor de la iglesia, Janet, que saludes, y yo le dije, ¿sí, de quién? Y me dijo, de Dios. Entonces me dice don Diofano, está como la señora que va y le dice a la otra, mire, imagínese que el Señor ayer me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces dice la señora, es que sí, pero yo hablé esta mañana con él y no me había dicho nada. Entonces el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros, nos quiere confrontar a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, y bueno, eso es otro tema de la profecía, pero realmente el Señor tiene una palabra para cada uno específica, puntual. Acá está, busquémosle y creamos de que esa palabra es verdad el día de hoy y hagámosla real a nuestras vidas. Amén. Hay algo que me parece muy especial, y es que dice en el versículo 3, dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Yo decía, qué lindo, ¿no? Se hace tan fuerte la palabra como árbol plantado. Yo buscaba la definición de plantado, y plantado significa enterrado, encajado, clavado, empotrado, embutido, injertado, mejor dicho, estás pero metido, ¿cierto? No hay forma de sacarlo, ¿cierto? Junto a corrientes de agua fresca. Entonces no solamente está la palabra muy metida, sino que pasan ríos de agua viva y de agua fresca por el lado de ese árbol, ¿cierto? Yo simbolizaba el árbol con mi vida, de que el árbol soy yo, ¿cierto? Y que teniendo la palabra sembrada en mí, estudiándola, meditando en ella, será tan fuerte y tan arraigada que me hará creer, me hará vivir de una manera diferente. A mí me parece muy triste cómo hoy como cristianos vivamos tan amargados y tan preocupados y tan ansiosos. Yo en esos días hablaba con una amiga y yo le decía, yo estoy tan triste conmigo, yo no puedo creer que yo estoy tan angustiada, yo no puedo creer que me duela tanto el cuello de estrés teniendo al Señor. Pues o sea, yo digo, puede ser una palabra muy, pero como inaudito que yo teniendo al Señor vivo una vida tan amargada. Pero es por falta de realmente la palabra esté tan arraigada que
que yo tenga la fe, el gozo, la convicción de que Dios va delante mío, de que no importa la situación que esté viviendo, de que no importa la circunstancia, la palabra es verdad y la palabra es real. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces cada día va a ser diferente, cada día va a ser con más esperanza, con una actitud diferente, si ella está guardada y grabada en mí. Pero entonces, aparte de que no solamente no la buscamos, sino que lo que había lo olvidamos, ¿cierto? Y no hacemos nada por recordarlo. Entonces nos hemos vuelto tan relajados con esto tan importante. La palabra de Dios nos da vida. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él dice que nos da esa verdad, nos da esa vida a través de esta palabra de Dios. Para eso la dejó, para eso le tomó tanto tiempo de inspirar a tantos hombres, para que tuviéramos un manual para poder vivir una vida diferente. Pero tristemente estamos viviendo una vida sin la palabra, y eso hace que estemos viviendo una vida de amargura, de tristeza y nada de victoria, nada de gozo. Por lo menos que sea un momento difícil, pero yo estoy contenta porque creo en la palabra que el Señor ha guardado en mi corazón. Yo creo que Él me la dio, yo creo que Él la hará realidad, y que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. El Señor nos está llamando sinceramente al estudio de ella, y de alguna forma nos va a dar una fuerza sobrenatural. Y como les decía ahorita, una fuerza que nos afirma, que nos restaura, que nos anima, pero también que nos exhorta y nos confronta, también nos consuela, nos enseña, nos levanta. No hay excusa. No hay excusa para una vida amargada, no hay excusa para una situación difícil, porque si creemos la palabra, nuestra vida tiene que cambiar. Ahora estaré plantada por su palabra junto a corriente de agua fresca. Su palabra me saciará lo suficiente como para no tener sed jamás. Y es mi teso porque la profundidad de la palabra sembrada en mí hace que yo no tenga que beber de fuentes equivocadas. Y yo le invitaría a que usted pensara de qué fuente equivocada ha estado bebiendo por mucho tiempo. Si su fuente es su esposo, si su fuente son sus hijos, si su fuente es el novio, si su fuente es el internet. ¿Cuál es su fuente de agua en su vida? ¿Usted está bebiendo lo suficiente la palabra de Dios? ¿O está bebiendo de otras cosas que realmente no le están nutriendo, no le están saciando esa sed que hay en su alma y que hay en su espíritu y hay en su corazón? Y yo creo que hoy en día hay mucho de dónde saciarnos, entre comillas, ¿cierto? Hay muchas cosas en las que creemos que vamos a ser completos y con lo que creemos que vamos a estar seguros. El poder, el dinero, las riquezas, la tecnología. Siempre estamos buscando ser saciados con algo, y ese algo no es Dios, y ese algo no es la palabra de Dios. Entonces, que podamos mirar y evaluar realmente qué está saciando mi vida, quién. ¿Sí? Y es claro que todos necesitamos ser saciados, llenos, sentirnos plenos, seguros, tranquilos, pero aquí es clara la palabra de Dios. Solo la voz de Dios nos puede generar esto que necesitamos y anhelamos. Amén. Entonces, para concluir, yo quiero que nos preguntemos si realmente en su corazón usted desea ser feliz. Las adolescentes, las jóvenes que están todavía en un tiempo más difícil y que hay más distracción y están más los perversos, están más los transgresores buscando distraernos. Pensar si realmente queremos ser felices, si queremos estar plenos, si queremos sentirnos seguros, si queremos sentirnos tranquilos en medio de la vida con tantos afanes y con tantas cosas. Si queremos sentirnos sin ansiedades, sin estrés,
si queremos saber y tener la seguridad de que hay esperanza, y aún más, tener la seguridad de que somos amados. Para nosotros, los solteros, a veces se hace difícil estar solteros, porque Dios nos hizo con la necesidad de ser amados, ¿cierto? Entonces creemos que nuestra fuente de amor va a ser un hombre, ¿cierto? Que nuestra fuente de felicidad va a ser un hombre. Pero realmente de la única forma que yo voy a ser feliz y que voy a estar contenta toda mi vida es teniendo el amor del Señor, teniendo la presencia de Dios en mi vida, antes que buscar otras fuentes equivocadas. Sentirnos lo mejor posible con la paz suficiente para vivir gozosos en medio de la tormenta. Si ese es nuestro deseo, tenemos que ir a la palabra. Vamos a la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste sinceramente la voz de Dios? Y cuando hablo de escuchar la voz de Dios, yo no hablo de que sea audiblemente y que me dijo, hey, muévete por allí. No, realmente en su espíritu usted dijo, el Señor me habló. El Señor me dijo, por acá no es. El Señor me dijo, ve allí, veas esto, haz esto otro. Necesitamos escuchar la voz de Dios, y más en medio de tanto ruido, en medio de tanto bombardeo, en medio de tanta violencia, en medio de tanta necesidad. Necesitamos aún tener más clara la palabra de Dios en nuestros corazones, porque precisamente por eso es que vienen y nos conmueve cualquier cosa y nos daña cualquier cosa y nos roban lo que tenemos, cualquier cosa, y la violencia y la economía, y nos vamos a enloquecer a este paso si no creemos realmente lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, la voz de Dios para nosotros. Yo creo que es tiempo realmente de que nos volvamos a Él, nos volvamos a lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y cuando esa palabra esté realmente sembrada en nuestras vidas, esté arraigada, vamos a dar fruto. Y cuando demos fruto, vamos a ser guiados realmente a la realidad para la cual fuimos creados cada uno de nosotros. Entonces yo le invito a que usted cierre por un momento sus ojos y que usted pueda pensar y meditar en qué parte de su vida está la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó su voz? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, gracias por hablar a mi corazón? Gracias por mostrarme esto que no había visto. Gracias porque yo no lo había visto así, Señor. Gracias porque ahora lo leo y lo entiendo. Ahora lo medito y lo entiendo. Amado Jesús, que seas tú dándonos la fuerza necesaria para ir a esa fuente inagotable, oh Dios, para beber esos ríos de agua viva, Señor, y ser saciados, amado Rey. Padre, yo necesito ser saciada de ti. Yo te pido perdón, y si usted cree que necesita pedirle perdón porque su fuente no es su palabra, porque usted está haciendo su propia voluntad, o usted se está dejando mover por emociones, o se está dejando mover por lo que el mundo dice, por la ansiedad del mundo, por el corre del mundo, usted puede decirle, Señor, perdóname. Y yo le invito a que usted lo haga de corazón. Porque si somos, como les dije al comienzo, de los que le amamos sinceramente, de los que sinceramente queremos hacer su voluntad, pero no estamos escuchándole, que podamos arrepentirnos. Su palabra dice que no es un corazón contrito y humillado. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos restaura y restituye. Padre, perdóname, Señor. Yo te pido que me perdones porque no solamente he descuidado el estudio de la palabra, no solamente he descuidado el conocerte, sino que aparte eso ha hecho que mi fe mengue, que mi fe baje, que esté desanimado, que no esté mostrando el gozo de la salvación. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús
Que tu palabra sea plantada en nuestros corazones, Señor. Que sea enterrada en nuestros corazones, que sea encajada, que sea clavada, que sea empotrada, Señor, que sea embutida, injertada, Señor, y todo lo que tú quieras, pero que se quede tan guardada y grabada en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor. Que de nuestros labios, que de nuestras actitudes salga el meditar de día y noche en ella, Señor. Padre, rogamos, Señor, que nos afirmes en ti, que nos levantes, Señor, y danos la forma, danos la actitud, Señor, de, por medio de tu Espíritu Santo, estudiar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Dios. Yo le invito a que usted allí pueda escuchar esta canción y que pueda creer y grabar en su corazón el poder de la palabra. Es como aceite sobre mis heridas, es el amor en el cielo y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que venía. Padre, gracias porque has hablado en nuestros corazones y porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra necesidad de estar atentos y ser sensibles a tu voz, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de entender tu palabra, Señor. Y por eso hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos la enseñe,
nos muestre eso que no hemos entendido o eso que no hemos visto, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, ayúdanos, y que cada día tengamos más y más sed de ella, Señor, por una sed inimaginable, Señor, una sed que no entendamos de ella, amado Dios. Rogamos, Señor, que tu misericordia y tu mismo amor nos lleve a ese punto, Señor. Reconocemos que nuestra humanidad, Señor, que nuestra carne, oh Dios, siempre quiere hacer lo malo, Señor, o hacer lo que no te agrada, y nos dejamos distraer fácilmente por otras cosas, Señor. Pero ruego que en tu amor, Señor, que en tu fuerza nos ayudes a tener dominio propio para volvernos a ella, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y aún ruego que esta palabra justo, Señor, quede grabada por siempre en nuestros corazones. Y que no la echemos en saco roto, sino que reconozcamos y hagamos algo que volvemos completamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias.